Muy buenas noches, soy Salva Valero y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Esta noche me acompaña Silvia. Silvia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Silvia, vienes con una historia terrorífica, una casa encantada donde pasó de todo. Sí, la verdad es que sí, da bastante miedo y como dice su protagonista, esto le puede pasar a cualquier familia. Y es que además no solo vamos a conocer la historia de esta familia, todo lo que ocurrió, ese calvario, esa terrorífica pesadilla, sino que incluso vamos a oír un audio perturbador. Esta noche además tendremos con nosotros también a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Yolanda, esta noche nos vienes a hablar de lo que sería todo un fenómeno, una tendencia que va creciendo, y es el número de avistamientos de niños con ojos negros. Exactamente, una tendencia que ha ido aumentando a partir del año 2012, 2013, con muchos más testimonios. Y es un caso bastante espeluznante, ¿no? Porque normalmente hablamos pues de entidades sombra, de fantasmas, pero en este caso hablamos de niños, ¿no? Que suelen ser inocentes, niños que no tienen maldad. Y en este caso, ya lo iremos viendo, no sé si son tan inocentes como podríamos pensar. Lo vamos a descubrir a continuación. Bueno, Silvia, pues ahora es tu turno, nos vas a contar esta historia que tiene como protagonista a una madre de familia, a Joy Stinson. Cuéntanos un poco sobre esta familia y cómo comienza estos fenómenos paranormales que realmente les hicieron vivir una auténtica pesadilla. Pues sí, como bien has dicho, Joy Stinson estaba casada con Jamie y eran una pareja normal, con 3 hijos religiosos de la religión bautista. Y nada, hacía presagiar lo que le iba a pasar a continuación, porque ni pensaban en temas paranormales ni estaban vinculados a nada. O sea, era una familia muy normal, ellos trabajaban y eran muy felices junto a sus 3 hijas. Esta familia pues vivía en Luisiana y la verdad es que no les había sucedido nada, y un día cualquiera pues yo necesitaba lo que es tomarse un descansito y despejarse un poco de todo el trabajo, tanto fuera como en casa, con las niñas, y decidió pues salir de una salida con sus amigas y pasarlo bien durante un ratito. A su marido le pareció bien, se quedó con las niñas y se fueron pues a una plantación que había por allí antes de la Guerra Civil, con unos parajes muy bonitos. Y antes de comenzar lo que fue la visita, les comentó uno de los guardas del lugar que allí se sucedían bastantes avistamientos de fantasmas, y sobre todo de uno que había muerto asesinado lo que era en el porche de lo que es la casa. Pero la verdad es que las amigas no hicieron mucho caso de la historia, no les interesaba. Y ellas estaban a lo suyo, divirtiéndose, charlando y haciendo varias fotos del lugar. Entonces, pues, cuando se metió en el coche lo que es Joey para volver a su casa, en el espejo retrovisor, pues, los fue a colocar, como muchas veces hacemos cuando entramos en el coche, y se asustó porque le pareció ver un rostro reflejado en lo que es el retrovisor. Miró hacia atrás y no vio a nadie. La verdad es que pues pensó que era una mala jugada, que había sido unas sombras o lo que sea y con el sol, pero no le dio mayor importancia y regresó a su casa. Estando ya en casa con su marido, pues decidieron encender el ordenador y pasar las fotos para verlas, que le quería enseñar el lugar. Y en una de ellas el marido ha visto algo muy, muy extraño, y era como el rostro, la figura de un hombre en una especie en una ventana. Y sí, no le dieron mayor importancia, pero siguieron viendo las fotos
y en otro lugar muy distinto y muy lejano de esa ventana vieron otra vez el mismo rostro. Y la verdad es que les inquietó bastante y ellos no sabían, pero este fue el inicio de lo que fue para ellos una auténtica pesadilla. Qué miedo, ¿verdad, Silvia? Ver ahí un rostro de repente, ¡buf! Sí, además el mismo rostro y además se pueden ver las fotos y son bastante inquietantes y da un poquito de miedo, sí, el rostro del hombre. Varias semanas después, el Día de Acción de Gracias, pues de noche ya, cuando acostaron a sus hijas, pues la pareja se quedó charlando en el salón de forma normal, discernida, estaban pasando un rato agradable y de momento le escucharon a su hija pequeña de 2 años gritar súper fuerte como nunca había gritado. Fueron corriendo a la habitación y la niña solo sabía decir que había un hombre malo en los pies de su cama. La madre pensó al principio pues que podía ser sugestión, que a lo mejor les había oído hablar los días anteriores de la foto, porque lo estuvieron comentando entre ellos, y no le dio mayor importancia. El padre pues tampoco, porque bueno, en esas edades, en esas etapas, los niños suelen padecer algunas veces terrores nocturnos y no quisieron darle mayor importancia. Pero la verdad es que estos terrores nocturnos se alargaron y durante todo un mes la niña se despertaba y lo único que conseguía sacarle es decir que había visto un hombre muy malo, que estaba un hombre muy malo en su habitación y no eran capaces de tranquilizarla. Entonces pues ya Joe estaba bastante inquieta, ya no sabía muy bien si lo que decía la niña podía ser real y veía de verdad a alguien. Y una noche que yo estaba tranquilamente pues en la cama, su marido estaba trabajando en ese momento y ella estaba pues echada en ese momento que estaba pues casi conciliando el sueño, pero eres todavía consciente, y escuchó un ruido y se irguió, vio enfrente suya la puerta de la habitación y vio que esta se abría lentamente. Al principio pues lo primero que pensó era que era una de sus hijas que quería entrar a la habitación, pero no, cuando enfocó más la vista vio que no había nadie. La puerta se estaba abriendo, pero no conseguía ver a ninguna de sus hijas. Se levantó, echó un vistazo y no había nadie. Nadie había abierto la puerta y le invadió, pues la verdad es que una sensación muy fuerte de miedo. Cuando se dio la vuelta para volver a entrar en su cuarto, pues ya se dio cara a cara con el rostro que vio anteriormente en las fotos de la plantación con su marido, estaba flotando, y ella se quedó paralizada, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y ese rostro flotó a través de ella y vio como perfectamente cruzaba la pared. En ese momento pues no sabía ni qué pensar, no se podía mover. Lo único que conseguía pensar era que había sido culpa suya, que por las fotos pues había despertado algo de aquel lugar y le había seguido hasta su casa, y ahora estaba pues en peligro su familia, sobre todo sus hijas. Después de aquella noche la situación pues no mejoró, empeoró hasta el punto de que la niña pequeña, como hemos comentado anteriormente, de 2 años, que decía y se despertaba entre gritos diciendo que en su habitación había un hombre malo, no podía dormir de otra forma que no fuera con gafas de sol, porque así la niña asimiló que le ocurriera eso por las noches y necesitaba no ver, y así pues conseguía lo que era conciliar el sueño. El 19 de diciembre de ese mismo año, pues una noche tranquila en la que ya estaba el matrimonio dormido y tanto ellos como sus hijas, pues de repente Joe, la madre, se despertó con una presión paralizante. Sentía como que algo estaba encima de su pecho y no conseguía moverse. Como pudo, movió uno de sus brazos para poder despertar al marido para que le ayudara, porque no podía moverse ni decir nada. El marido se despertó y vio, se quedó súper sorprendido porque veía como la mujer estaba como siendo sujetada por algo invisible que no la dejaba libre. Lo
que se le ocurrió clarísimamente pues fue intentar pues levantarla de la cama y para tranquilizarla, y la verdad es que le costó bastante porque él dice que sentía como si estuviera levantando el peso de su mujer más el peso de otra persona, además de bastante corpulenta. Pues en esos momentos de tensión, de nerviosismo, el hombre lo único que pudo y se le ocurrió hacer es rezar. Estuvo rezando varios minutos y poco a poco lo que es la presión que sentía la mujer pues se fue, y la verdad es que se quedaron toda la noche despiertos y Joe llorando después de lo que le había ocurrido sin saber qué hacer, muy preocupados por no encontrar una solución y temiendo de que les pasara algo más todavía a lo que eran sus hijas. Pero como suele pasar en estos casos, pues no era el momento idóneo para poder mudarse y decidieron seguir estando en esa casa. Pasaron unos días en los que los incidentes parece que se calmaron, pero el 7 de enero, para quedarse más tranquilos, decidieron llamar a un cura católico, porque como ellos en las películas siempre, aunque ellos eran de la religión bautista, ellos en las películas, como todos solemos ver las películas americanas, pues los curas y los sacerdotes que van a hacer los exorcismos o van a bendecir las casas suelen ser católicos, y se pusieron en contacto con un cura católico y el cura fue ese 7 de enero, como hemos dicho, a bendecir y a limpiar lo que es la casa. La verdad es que notaron desde el principio al sacerdote bastante nervioso, como con miedo, perdona, y la verdad es que lo que fue su limpia de rezar un poco por la casa y echar lo que es agua bendita lo hizo bastante rápido y se fue diciendo que no se preocuparan, que la casa estaba limpia. Pues bueno, ellos pensaron, respiraron tranquilos, que aquello había solucionado el problema, y esa misma noche que estaban cenando, pues en un momento dado a una de sus hijas, a la mediana, empezó a ponerse de forma extraña la mirada. La madre dice que la mirada que tenía la niña cambió totalmente, que no era su hija en ese momento, y de momento se abalanza sobre su madre. Imagínate la situación, pues el padre se quedó atónito. Una de sus hijas de momento estaba atacando lo que era la madre. Se levantó corriendo, fue a intentar apartarla a la niña varias veces, pero de una forma súper anormal. La niña tenía muchísima fuerza y el padre no era capaz de cogerla. En una de los intentos, pues pudo cargarla como pudo al hombro y la subió arriba a la habitación para calmarla. La madre, la verdad es que le quedó muy impactada tanto el ataque de su hija y cuando veía que su marido subía las escaleras con la niña en los hombros, a la niña se le salía espuma y babas por la boca. Y la verdad es que estuvieron bastante rato intentando tranquilizarla sin saber bien qué hacer y bastante impotentes. Y poquito a poco, como la noche anterior, se pusieron a rezar y parece que la niña tranquilizó y intentaron hablar con ella, pero la niña no recordaba nada y decidieron que era mejor no seguir hablándola del tema, porque al no recordarlo, pues prefirieron que la niña no se sugestionara y la dejaron lo que es toda la noche descansar. Pues mientras la niña estaba descansando y ellos pues acostaron a sus otras hermanas, pues se fueron al salón a charlar sobre lo que estaba sucediendo en su casa, bastante agobiados porque ya no sabían qué hacer, se les escapaba de las manos, tampoco sabían ya a quién recurrir y tampoco lo querían contar mucho por si la gente les tomaba como locos. Y bueno, pues mientras estaban en esa conversación, pues apareció esta hija, la chica esta, llorando y con unas marcas muy extrañas en los brazos. Pues en esos momentos ya los padres pues no sabían ya ni qué hacer. Le preguntaron que cómo había sido, que si había sido ella, que cómo le había salido, y la niña solo dijo que ella sintió que le ardían
los brazos y que cuando miró estaban esas heridas. Las heridas además eran bastante significativas. Era una cruz satánica con un tridente por encima, o sea, era bastante terrorífico. O sea, que salga de la nada a tu hija, pues eso, pues ya imagínate, ya comenzaron a rezar, se agarraron a su hija y en ese momento la madre sintió otra vez que algo la atrapaba, que algo se abalanzaba sobre ella, hasta el punto de que cayó de espaldas y sintió como otra vez la presencia y vio el rostro de ese hombre que había visto en las fotos anteriormente con su marido, y le puso con bastante violencia la cara sobre el suelo del salón, y la verdad es que estuvo así bastantes minutos sin poder moverse. El marido ya pues desesperado, no sabían qué hacer, hasta que, como ocurrió en las demás ocasiones, cuando ya estuvieron un rato rezando, pues la cosa se calmó y la mujer, pues ya con el miedo que tenía, pues lo que decidieron esa noche pues es recoger a sus hijas, despertarlas y irse. La verdad es que no sabían ya qué hacer y decidieron esa noche que ya no podían seguir viviendo allí, y porque ya sentían que por lo menos la madre sintió que lo que había allí, esa presencia, la podía llegar a matar. Y ya decidieron lo que es irse de esa casa. Y cuando comentan que cuando estaban embalando y guardando sus pertenencias ya para marcharse, sentían como si la casa no quisiera que se fueran. Sentían como un enfado, una sensación de enfado. Y curiosamente, ya el último mueble de los últimos muebles que ya metieron en el camión para trasladarse y ya se iban, pues curiosamente todas las bombillas de la casa explotaron al unísono, y la verdad es que eso ya fue la gota que colmó el vaso. Cerraron la puerta y nunca más han pisado ese lugar, y tampoco han tenido ninguna experiencia similar, porque la verdad es que tenía miedo, sobre todo Joy, de que ese ser, si la había perseguido desde su casa, desde la plantación hasta su casa, que volviera otra vez a seguirla. Pero afortunadamente ahí se cerró su pesadilla y ahora vuelven a ser felices, aunque eso nunca se les va a olvidar, pero ya no les ha pasado nada más y viven tranquilamente junto a sus 3 hijas. Es una historia, Silvia, escalofriante. Fíjate, a mí me ha impactado mucho el hecho de que aparecieran esas marcas en el cuerpo y que además fueran símbolos satánicos. ¿Hasta qué punto la gravedad de esa energía negativa que estaba acorralando a la familia? Sí, la verdad es que sí, a ver, todo lo que les ocurre da bastante miedo, pero ya eso, como tú dices, es pues causa pues mucho pavor, porque cuando es algo demoníaco ya da como más cosas, y además que ya no les atacaba solamente a la madre de los momentos estos de que no se puede mover, no es que ya les está haciendo cicatrices y daño a una de sus hijas. La verdad es que es bastante fuerte y característico que se viera tan, porque la madre lo dice contundentemente, que era una cruz satánica y con un tridente. Es algo bastante llamativo, la verdad. Y luego también el hecho de que todo esto venga de la plantación, que dices, bueno, si es una persona que, o sea, si es una entidad que está aferrada a la casa, pero no, o sea, lo que fuese la siguió. Eso también da bastante miedo. Sí, por eso ella también pensaba que, claro, que porque no le iba a volver a seguir hacia donde se mudasen. Ella cree firmemente que lo que es la fotografía despertó, que fue culpa suya y que despertó a lo que allí había. Pero bueno, que tampoco nos explicamos si eso puede ser que lo despertara, pero como tú bien dices, que le persiguiera, no sé, a lo mejor también se deshicieron yo creo, eso es mi punto de vista, que a lo mejor se deshicieron también de lo que son las fotografías durante el traslado, y a lo mejor por eso allí terminó todo, porque las fotografías son, bajo mi punto de vista, algo
determinante en lo que es la historia. Bueno, pues vuelve a estar Yolanda con nosotros. Yolanda, me imagino que vas a querer comentar con nosotros esta historia de esta familia y la gravedad, ¿no? De hasta qué punto llegó lo que tuvieron ellos que sufrir o padecer con esta presencia. Pues sí, es una historia aterradora como tantas otras que hemos contado aquí en el programa, pero lo más impactante no es el hecho de la niña, ¿no? De las marcas en los brazos, sobre todo que sea un símbolo satánico. Y lo que también me parece curioso es que se ve claramente en la historia, ¿no? Como que esa entidad, ya sea demoníaca o no, lo que quiere es atacar a la madre, ¿no? Hacer mal a la madre. No sabemos si es porque, como ha dicho Silvia, la despertó con la fotografía, si es que es esa entidad la que la siguió a la casa, pero me parece bastante curioso que una vez salieran de ese lugar, pues no ocurriera nada, no la siguieran, quizás por lo que comenta, que destruyeran las fotos o las perdieran por el camino y esa presencia a lo mejor lo que estaba era vinculada a la foto. Pues como bien estaba diciendo Yolanda, la verdad es que es muy curioso que lo que es la entidad, el hombre este que se les aparece, solamente ataca lo que es a la mujer y bueno, atacar es a la mujer y a las niñas, porque una de ellas, como bien decimos, por las noches no la dejaba dormir, y a la otra pues como que la posee para que ataque a la madre y después encima la hiere con lo que son las marcas estas satánicas. El padre vive todo, pero la experiencia no es en él. Él solamente la vive y en su familia, en su mujer y en sus hijas. Y la verdad es que es bastante curioso que el ataque solamente vaya hacia ella. Porque cuando estaban en la cama, la primera vez estaba Joe sola, pero en la segunda tuvo que despertar el marido. El marido estaba tan plácidamente dormido y no se enteraba de nada. Es bastante curioso, la verdad. Pues fíjate, ahora escuchando a Silvia, se me había ocurrido, ¿no? El si esta entidad, a lo mejor no era una entidad demoníaca, era alguien que sí que ha asistido en vida y que en esa vida tenía odio, ¿no? O resquemor hacia las mujeres y por eso al fallecer y presentarse como una entidad, pues atacaba solamente tanto a la mujer como a las hijas. No sé, me parece algo raro y curioso. ¿Estás de acuerdo, Silvia? ¿Crees que es un espíritu misógino? Pues la verdad es que sí, porque solo ataca a la mujer y a las niñas, y la mujer además, como relata, ella siente que si sigue allí, que le hubiese llegado a matar. Porque yo creo que el daño era realmente a ella, porque todo empezó con ella y cuando poseyó, como hemos dicho anteriormente, cuando poseyó, entre comillas, a la entidad a su hija, le atacó a ella, no atacó al padre ni atacó a sus hermanas, fue directamente por la madre. Y yo creo que por lo que sea era a las mujeres y sobre todo a ella, por a lo mejor haberla despertado con supuestamente esas fotografías, y le hacía también daño a través de sus hijas, de los más débiles de la familia. Al marido la verdad es que no le tocaba. Bueno, tenemos que comentar que la protagonista de esta historia, Joy Stinson, ha publicado un libro donde cuenta todas estas vivencias al detalle. El libro se llama Out of the Darkness, Fuera de la Oscuridad, donde pues en primera persona va explicando todas las cosas que ella y su familia tuvo que padecer. Además, ha subido a internet, a YouTube, un vídeo donde ella misma ha seleccionado imágenes de cómo, pues, claro, ellos intentaban llevar una vida normal, pues como en muchas fotografías familiares se colaban cosas que no debían estar ahí. Hay una que impacta bastante donde claramente se ve como la forma de una calavera. Y bueno, vamos a poner a disposición de los oyentes de Noches de Terror ese vídeo donde podéis ver esas fotografías de la familia Stinson y cómo pues en algunas se ven cosas que simplemente no deberían de estar ahí. Pero es que además en el vídeo podemos escuchar grabaciones familiares, audio,
donde se cuelan cosas y vamos a escucharlo aquí en el programa, pero insisto en que el vídeo lo subiré al Facebook del programa. Yolanda, Silvia, quiero que prestéis atención, os voy a poner el audio, vamos a escucharlo, os iré comentando todo lo que en el vídeo pues se va mostrando o van explicando, ¿no? De lo que se va escuchando. Vamos a prestar atención. Bueno, lo primero que vamos a escuchar es una especie de nana o canción que cantaba una de las niñas con una letra algo terrorífica. La niña dice algo así como: cuando las luces se apagan, él viene cerca de mí. Ah, esa era de la gafa del sol. Vale, en el vídeo vemos o escuchamos, mejor dicho, una psicofonía que fue tomada en la habitación de los niños y bueno, que es bastante terrorífica. No sé si vamos a aumentarla para que la podáis escuchar y luego os diré, ¿no?, lo que se oye, pero claramente yo creo que, ya que es inglés y que a lo mejor no muchos entendemos 100% lo que dice, sobre todo el tono de voz, ¿no? El tono de una voz masculina, una voz quebrada, psicofónica, y luego os diré lo que dice, ¿no? Bueno, esta voz dice "Get up and come, shook it". Perdonad mi inglés, ¿eh? Lo cual sería algo, pues una frase algo obscena que le está diciendo a las niñas esta entidad, diciendo algo así como: levántate y cómemela. Son of a bitch, hija de puta. Y de hecho en el audio oímos como la niña interactúa con esta entidad, es decir, la niña está escuchando lo que le está diciendo y oímos la voz de la niña diciendo: no me llames puta. Hay una psicofonía que se oye que dice "fuck me", fóllame, y la niña le dice: "Are you gonna fuck me?", ¿quieres joderme? ¿Quieres follarme? As she became consumed by the evil darkness, she was unable to shield her children from it. Her own demons were buried deep in her past. Over a torturous 2-year period, her family, her career, and her life unraveled. Aquí vemos como la niña grita: esta es mi casa ahora, este es mi lugar, esta es mi tierra. Todo el mundo piensa que estoy perdiendo la cabeza, dice la madre en esta conversación, mientras están siendo testigos del fenómeno paranormal, mientras están ocurriendo cosas. Ahí oímos, ¿no?, los gritos y la desesperación de la familia. Bueno, como hemos comentado, esta familia recurrió, ¿no?, a la fe, a la religión, y ahí pues vemos en estas voces tan tétricas como pues blasfema, ¿no?, sobre Dios. Out of the Darkness by Joyce Stinson, available at Amazon.com and Barnes & Noble. Bueno, comentar que en Amazon.com está este libro, lo podéis adquirir, Out of the Darkness, de Joyce Stinson. Y bueno, pues eso, como os comentaba, ¿no?, la protagonista de esta historia ha compartido un vídeo pues bastante aterrador, ¿no? Los gritos, la desesperación de la familia, esa forma tan obscena y tan maleducada, ¿no?, de la presencia, decirle esas guarradas, con perdón, a las niñas, y cómo pues no sé, uno oye el audio, ¿no?, y
y se mete, ¿no? Se mete en esa escena y dices, madre mía, todo lo que vivió y cómo tuvieron que ser esas noches. Silvia, ¿qué te ha parecido? Sé que no habías escuchado antes estos audios. Pues la verdad es que me han impactado, es terrorífico. Además, no sé si a vosotros os pasa, pero los temas estos del vídeo, a lo mejor si lo veo ahora más tarde porque ya me pica la curiosidad, pues me da mucho más miedo el no verlo, solamente escucharlo, porque te centras más y el grito de la niña me da hasta más terror que la voz psicofónica, porque, no sé, me ha impactado mucho que una niña pequeña con esos gritos da bastante miedo, y como tú has dicho, decirle esas cosas tan obscenas encima a unas niñas pequeñas, la verdad es que da miedo y asco a la vez, no sé, es una presencia bastante maligna y espeluznante. Y como hemos hablado antes, es todo a las mujeres de la casa, como quien dice, no hay nada referente al marido. Yolanda, me imagino que aún impactada después de lo que acabamos de escuchar. Pues la verdad es que impactada es poco, ¿eh? Yo, después de lo que hemos escuchado, primero que ya la canción de Nana de la niña ya deja mucho en evidencia, ¿no? Pero la forma incluso como la canta suena así un poco... Es que no sé ni cómo describirlo. Y luego, por ejemplo, todas las palabras malsonantes, todas las frases obscenas que les dice a las niñas, vamos, la conjetura ¿no? que he podido hacer de que si era una entidad que odiaba a las mujeres, yo creo que no. Me recuerda mucho a lo que es la película del Exorcista, que todos sabemos que está basada en hechos reales, ¿no? Y yo sí que ahora me voy más por pensar que sí que es una entidad demoníaca, que es algo maligno, ¿no? Porque todas las palabras obscenas, todo lo que comenta, los insultos, siempre suele más asociarse a tema demonios. Aterrador, espeluznante, ¿no? Me he quedado un poco sin palabras, la verdad, después de escuchar estas voces del infierno, casi podríamos decir. Recordar, como os digo, a los oyentes de Noches de Terror, que en la página de Facebook del programa vais a poder ver el vídeo, donde ya no solo se oye esto, sino que vemos imágenes donde se han colado cosas en algunas fotografías de esta familia de los Stinson. Y bueno, ahora saltamos de una terrorífica historia a otra también bastante espeluznante. Niños de ojos negros. Qué espeluznante imagen, ¿no? En medio de la noche aparecerse unos niños y fijarse, ¿no? Fijarse bien, y esos ojos completamente negros, sin pupila, sin iris, nada, ¿no? La terrible oscuridad. Aterradora imagen, ¿verdad, Yolanda? Pues la verdad es que sí, como te comento, no tienes la idea de un niño inocente, te mira con esos ojos y lo primero que sientes es un terror irracional, un miedo que lo único que quieres es huir de ahí y no verlos más. Comentábamos que son muchos los registros que siguen habiendo y como que va creciendo, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si conocemos cuál es el origen de esta leyenda, si podemos llamarlo de alguna manera. Pues la leyenda, por decirlo así, porque hay gente que piensa que es una leyenda, aunque muchos investigadores creen que es un fenómeno paranormal 100%, porque no hay pruebas físicas evidentes, y por eso mismo creen que sí que es un fenómeno paranormal. Comenzó en 1998 por un artículo que escribió un periodista llamado Brian Bethel, y contó su encuentro con un par de niños de ojos negros. Pero hay que decir que investigando hemos encontrado que ya en el año 1982, en la localidad de Cannon Chase, en Stamfordshire, Inglaterra, se apareció el fantasma de una niña en los bosques de esta localidad. Se le apareció una mujer que daba la casualidad que era la tía de un investigador privado llamado Lee Bridley, investigador privado aparte de investigador paranormal. Y le contó pues su encuentro con este fantasma. Comentaba que era una noche cerrada y que ella estaba paseando por el bosque de Cano
y de repente pues oyó a una niña gritando frenéticamente pues ayuda, ¿no? Que necesitaba ayuda. Fue a buscarla y la encontró de espaldas. Y en un momento dado esta niña dice que se giró y la miró a los ojos. En ese momento se quedó petrificada, con mucho miedo, porque se dio cuenta que esos ojos, como tú has comentado anteriormente, eran unos ojos totalmente negros, no tenían pupila, no había rastro de iris, ni el blanco de alrededor de los ojos, era totalmente una pupila, por decir pupila, todo negro, vamos, como si fuese la cuenca del ojo negra. Dice que fue una aterradora experiencia y que salió huyendo de allí y no se paró a ver si la niña seguía o no seguía. El caso es que este investigador o ese chico lo contó en un periódico y se quedó así. Pero qué casualidad que 30 años después, allá por el año 2012-2013, una madre y una hija iban también paseando por esa misma zona, por ese bosque de Cano, y oyeron unos gemidos infantiles. Al darse la vuelta a la madre, de repente vio una niña parada de pie detrás suyo, de unos 9-10 años, con las manos en los ojos. En un momento dado, la niña fue bajando las manos de lo que es su cara y abrió los ojos. En ese momento se quedó la madre patirifusa, podríamos decir, porque lo mismo, esos ojos eran negros, sin iris, sin blanco, unos ojos que daban miedo. Cogió a su hija, salieron corriendo de allí y en el mismo momento que salían corriendo se giró para ver si esta niña la seguía a ellas y se dio cuenta que ya no estaba, que había completamente desaparecido del lugar. Dice que fue un suceso extraño, raro, pero vamos, que por nada del mundo quisiera volver a repetir. Algo interesante que podemos señalar es que casi siempre estas historias sobre niños con los ojos completamente negros se asocian a, o parece que sean personas o entidades o personajes con muy malas intenciones, es decir, todos advierten de que sienten amenaza, ¿no?, cuando ellos se presentan. Y sobre todo también lo espeluznante, ¿no?, porque en muchas ocasiones suelen llamar a la puerta a altas horas de la madrugada y claro, imaginaros, ¿no?, completamente de noche uno baja, abre la puerta y se encuentra un par de estos niños con los ojos en negro y muchas veces pues inexpresivos y con cierta mirada de maldad, ¿no? ¿Estamos seguramente ante unas entidades negativas? ¿Quién sabe, no, Yolanda? Pues hay bastantes vertientes. Está claro que piensan que es algo paranormal, pero sí que es cierto que también hay otras vertientes, como por ejemplo lo relacionan con el tema ovni, si posiblemente pudieran ser demonios, incluso hay investigadores que creen que pudieran llegar a ser vampiros por el modo en el que actúan, como veremos. Hay varias vertientes. Si te parece, Yolanda, vamos a ir analizando cada posibilidad, ¿no?, para ver si podemos averiguar, ¿no?, quiénes son estos niños de ojos negros. Comentabas que había quienes lo asociaban al fenómeno ovni. Sí que es verdad, ¿no?, que en muchas descripciones, ¿no?, de alienígenas suelen ser seres de piel blanquecina, cabezones y con los ojos efectivamente completamente negros. ¿Es por ello que lo analizan lo comparan con el fenómeno ufológico? Pues lo comparan porque en el primer caso que os he comentado, resulta que en ese bosque había avistamientos ovnis. Hay gente, testigos que dicen que han visto muchas luces parpadeantes y es un lugar que dicen que ha habido avistamientos ovnis. También hay un caso de un matrimonio que vieron a estos niños y los dejaron entrar en su hogar, con la terrible consecuencia de que este hombre pues le diagnosticaron un cáncer de piel y este cáncer de piel pues se cree, o el matrimonio cree, que es por el síndrome Marburg que se relaciona con el tema de avistamientos ovni. Por eso creen que quizás pudieran ser alienígenas o evolucionados, a lo mejor, no se sabe. Bueno, otra posibilidad sería que fueran directamente demonios. Sí, exactamente, demonios, simplemente porque
cuando hablamos del tema demoníaco, de demonios, lo primero que te provoca esa entidad, ese ser maligno, es un terror pues indescriptible, ¿no? Simplemente con su presencia. Y en este caso, esos niños, en el momento que los ven, provoca un terror o un miedo ilógico, ¿no? Que no sería normal. Incluso antes de verle los ojos, esas personas ya tienen un miedo, algo de que saben algo que no está bien ahí. Y por eso lo relacionan con los demonios. ¿Podrían ser también espíritus, es decir, niños fallecidos? Exactamente, sí, niños fallecidos que consideran pues que han perdido su camino, que no han encontrado la luz para ir al otro mundo, o que no saben que están muertos y por eso piden ayuda, que es una de sus características o sus rasgos. Lo que pasa es que dicen que se ve claramente que no son humanos, ¿no? Que tienen una extraña apariencia que te da a pensar que no son de este mundo. También lo relacionan con sectas o con experimentos gubernamentales. Con sectas porque dicen que todos sabemos que las mayorías de sectas pues hacen una manipulación psíquica a las personas que forman parte de ellas, ¿no? Y que los niños pues son muy fáciles de manipular. Lo que pasa es que esto no explica el porqué de los ojos negros. También creen, como he dicho, que es manipulación del gobierno porque pues sabemos que los gobiernos hacen muchas veces experimentos y quizás estos niños pues ha sido un experimento que ha salido mal y por eso buscan ayuda. El caso es que está ahí la duda de si es o no es un experimento del gobierno. Comentabas, Yolanda, que otra posibilidad es que fuesen vampiros. Sí, es un poco raro, pero toda la gente que cree en estos temas paranormales o temas un poco fantásticos creen que pueden ser vampiros, porque los vampiros antes de comer, que ellos dicen, los ojos se les ponen completamente negros y también necesitan permiso para acceder o entrar al lugar donde están las personas. Y estos niños, una característica de ellos es que siempre piden permiso para poder entrar al coche, a la casa donde quieren entrar. Si no les dan permiso, ellos no pueden hacerlo. Y es una característica común con el tema vampiros. Y ya por último, pues mucha gente, los más escépticos sobre todo, piensan pues que esto es como un engaño, ¿no? Porque hay mucha información por internet y dicen que es muy fácil de falsificar pues esta información, ¿no? Que los niños son muy bromistas y quizás pues han comprado lentillas de color negro y se las ponen pues para gastar bromas, pero claro, podríamos pensar, si esto es así, es una broma de unos niños, en todos los testimonios que ha habido de encuentros con estos niños, no ha habido ninguna broma que haya fracasado, ¿no? Porque todos sabemos que a veces cuando gastamos una broma pues se nos escapa una risa o algún gesto y en ningún caso ha aparecido esta risa o algún gesto, algún niño que haya dicho algo que pueda dar lugar a que es una broma, o sea que es un poquito también raro. Lo curioso, Yolanda, es que sean demonios, sean espíritus, sean vampiros, ¿por qué, no? ¿Por qué se aparecen? ¿Por qué son niños? ¿Por qué no son adultos con los ojos completamente negros, sino que prolifera más el hecho de apariciones con niños? Hay uno de los testimonios que me ha llamado particularmente la atención porque uno de esos niños llegó a comunicarse con la persona que le había dejado entrar en su casa. Este señor simplemente abrió la puerta, ellos se colaron. Empezó él a seguirlos por el pasillo y a ver, ¿no?, hacia dónde iba, porque empezaron a recorrer la casa. Y entonces se giró uno de los niños y le dijo al señor que él había sido enviado a buscarle. La verdad es que es curioso y da miedo, que un niño te diga que ha venido a buscarte. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Hay un caso parecido de un matrimonio que también estaban en su casa y en un momento dado pues tocan a la puerta. Hay que decir que era invierno, estaba todo nevado y pensaron pues que era alguien que necesitaba ayuda porque se le había parado el coche o no podían seguir su camino. El caso es que cuando fue a abrir la puerta, la mujer se dio cuenta que eran un par de niños de una edad de 6 a 9 años aproximadamente. Y se quedó un poco desconcertada, ¿no? Porque vio que no habían huellas en la nieve y no supo muy bien
cómo habían podido llegar esos niños a la puerta. El caso es que, aunque ella sentía como miedo, decidió dejarlos entrar, ¿no? Porque siempre el instinto, pues, de dar ayuda, ¿no? al prójimo, pues los dejó entrar y les dejó de prepararles, pues, un chocolate caliente y les preguntaba, pues si estaban bien. El caso es que la mujer ya se fue a la cocina a prepararles y el marido, pues, fue entablando conversación con ellos, pues preguntándole que cómo habían llegado allí, que si es que se les había parado el coche a sus padres, que había sucedido. Y los niños siempre decían: nuestros padres estarán aquí pronto, nuestros padres estarán aquí pronto. El caso es que la mujer fue a la cocina y tenían 3 gatos y de repente, pues, los gatos desaparecieron, se escondieron. Había una paloma en la cocina y, bueno, la paloma estaba allí, pero sí que es verdad que empezó a gruñir y a hacer unos movimientos que nunca había hecho, incluso se ocultó debajo, pues, de su ala, ¿no? Una cosa que ella comenta que nunca la había visto hacer, y estaba un poco, pues preocupada. El caso es que cuando volvió a entrar al comedor, que estaba el marido con los niños, dice que su marido se estaba sosteniendo la cabeza porque se encontraba muy mareado. Dice que de repente, pues, que no se encontraba bien. Perdón. El caso es que ella, pues, dejó que se sentara y se giró, pues, para darles a los niños su taza de chocolate caliente, y en ese momento se quedó petrificada y dio un grito ahogado, como comenta ella, porque dice que sus ojos, los ojos de los niños, como hemos comentado, eran completamente negros. No tenían pupilas, no tenían nada, era solamente oscuridad. Dice que, claro, ella no tenía miedo y los niños, pues, notaron que ella tenía miedo, y en ese momento, pues, le preguntaron si podían utilizar el baño y se fueron y entraron al baño juntos. En ese mismo momento al marido, pues, le empezó a sangrar la nariz y no podían cortarle la hemorragia. El caso es que a la misma vez se fue la luz del hogar y la mujer, pues, claro, empezó a buscarla, pues, a ver cómo podían encenderla, y el marido empezó a gritar su nombre para llamarla porque estaba muy, muy asustado. Cuando se giró, vio que estaban los 2 niños parados en mitad del pasillo, a oscuras, es decir, una sombra negra, los ojos negros. Vamos, tengo que ser eso un poco impresionante. Y entonces uno de los niños, porque hay que decir que siempre es como un niño más el portavoz que otro, comentó: mis padres ya están aquí. Y se dirigieron a la puerta ellos solos, abrieron la puerta y se fueron. Cuando este matrimonio se asomó a la ventana, vieron un coche negro y justamente de pie 2 hombres altos, todos vestidos de negro, que los miraron, se metieron en el coche y se fueron. Las consecuencias de este encuentro, según comentan ellos, fue que en los meses siguientes los gatos desaparecieron, no pudieron encontrarlos. Un día al volver a casa se encontraron la paloma muerta en un charco de sangre. Dice que tenía el veterinario una hemorragia interna, sin saber el por qué. Las hemorragias del marido aumentaron. Le detectaron un cáncer de piel agresivo y dijeron que eso estaba vinculado a cuando tomas mucho sol en las cabinas estas de rayos UVA. El marido no había tomado nunca en la vida rayos UVA ni el sol nunca, porque no trabajaba ni siquiera al aire libre. Luego comenta que ella también empezó a sufrir hemorragias y mareos de una forma regular, y vamos, que está totalmente convencida que todo esto es debido a los niños de ojos negros que dejó entrar a su casa. Y es que son tantos y tantos y tantos los testimonios que hay sobre los niños de ojos negros que podemos incluso sacar una especie de patrón o características. Basándonos en todas estas historias, hemos podido señalar que estos niños aparecen de la nada. Es como si de pronto tuvieran la capacidad de materializarse en un lugar concreto. Sería interesante, ¿no?, el pensarlo, es decir, ¿qué pasa, ¿no?, qué ocurre con ellos, por qué vienen de verdad de otro planeta, se materializan aquí en la Tierra. Algo que también hemos podido sacar en común es que en general suelen aparecerse o manifestarse en parejas, aunque sí que hay casos en los que han habido niños de ojos negros en solitario, es decir, un solo niño. Casi siempre suelen ir de 2 en 2, algo también curioso.
Luego, sus apariciones vienen rodeadas de un aura sobrenatural y quienes las sufren experimentan un miedo instantáneo, ¿no? Como comentábamos, esa sensación de que nada más verlos, antes de que ellos digan o hagan algo, ya sentimos, ¿no? Una sensación como de peligro o como que estamos ante algo maligno, ¿no? Otra característica en común es que si nosotros nos oponemos a lo que ellos pidan, ellos suelen aumentar la violencia y el nerviosismo. Se convierten en seres bastante con muy poca paciencia. Una vez que la persona se marcha o se aleja, los niños vuelven a desaparecer esfumándose. No se les ve perderse por un camino, no, directamente desaparecen. Y algo que también ocurre mucho es que siempre suelen, o casi siempre, pedir permiso, pues o bien para entrar en la casa para utilizar un teléfono, o suelen ser, digamos, serviciales, ¿no? Al principio, pero luego la verdad es que muestran una cara algo más tenebrosa. Incluso dicen que la mayoría de veces se presentan a personas bastante incautas, ¿no? Personas que no tienen malicia, que son bastante fáciles de engañar. Y también comentan que los testigos que se han encontrado con ellos, que creen que tienen como habilidades hipnóticas, ¿no? Que con un poder mental para que estas personas accedan a sus peticiones, en este caso pues de dejarlos entrar en algún lugar, la ayuda que ellos les piden, porque ellos creen que por ese mismo miedo que sienten no es normal que accedan tan fácilmente muchas veces a las peticiones que ellos les hacen. Por eso creen que es posible que tengan como un control mental fuerte sobre estos testigos. Y otra característica que comentan los testigos de estos niños es que cuando se han aparecido en lugares que las temperaturas suelen ser bastante bajas, pues no tienen como señales de aliento, ¿no? Es como que no respiran. O muchas veces también la ropa que llevan como que no es la adecuada para esa estación, ¿no? del año. No llevan una ropa de abrigo lo suficiente para soportar esas temperaturas. También quería comentar el caso de un matrimonio que tuvo un encuentro, no podríamos decir ya con niños, porque hay que decir también que suelen ser niños desde los 6 hasta los 15-16 años, es decir, niños hasta adolescentes, que no necesariamente siempre tienen que ser niños de 6 a 9 años. Y en este caso, pues este matrimonio estaban en una librería, ¿no? Buscando pues libros para comprarle a su hijo en Arizona. Se remonta al 23 de abril del 2011, hace poquito. Y en ese momento que estaban allí en la librería, pues en la esquina de un pasillo de esta librería, porque era una librería bastante grande, pues vieron a una chica que no se movía y que les miraba pues todo el rato a ellos. Ellos pues iban moviéndose, buscando los libros, y esta chica les seguía. En un momento dado, pues el marido y el niño se fueron a una mesa a echar un vistazo al libro, y la chica se fue acercando hasta que se puso pues al lado de la mujer, pero sí que hay que decir que siempre estaba mirando hacia abajo, ¿no? Como ocultando su cara. En ese momento dado, la mujer pues sintió, como hemos comentado, ese miedo a algo que está alrededor, ese miedo a algo que no sabe el qué ni el por qué, y se fue con su marido y con sus hijos. Y miró por el rabillo del ojo y vio pues que la chica no era como de esta época, ¿no? Porque tenía la ropa como si fuese de la década de 1960, dice ella, y que tenía como demasiada ropa para la estación que decimos, ¿no? Como que no cuadraba toda la ropa que llevaba encima con la época del año. Lo que te comento, su cabeza estaba hacia abajo y que caminaba muy lentamente, de una forma muy, muy rara, y que no hacía nada de ruido, y eso a ella le impresionó porque ella comenta que tanta ropa, pues el roce de la ropa, pues que debería de haber hecho algún ruido. En eso que se quedó mirándola, la chica levantó la cabeza y vio que sus ojos eran totalmente negros, como hemos dicho, que eran fríos, estaba carente de emoción, y que ella notaba que irradiaba mal cuando hizo contacto visual con ella. Le dio la sensación de que esa chica pues que no era humana. Y dice que fue el peor momento de su vida, porque dice que es cuando sintió más terror y cuando se sintió más amenazada
en ese momento, vamos. Dice que decidió coger a su marido y decirle que se fueran de allí a su hijo, pero como que no le hacían mucho caso, pero ella que insistía porque notaba como que tenía que proteger a su familia. En un momento dado, pues le dijo al marido, eso, vámonos, nos tenemos que ir, pero el marido se fue a otro lugar a buscar otro libro. Y cuando dice que se inclinó ella hacia abajo, vio que había un hombre detrás de ella justamente y le dijo, ella no me puede oír, pero yo no puedo. Dice que agarró a su hijo, a su marido y salieron de allí. No sabía muy bien lo que significaba esa frase, pero ella notó que ese hombre que estaba detrás de ella cuando se agachó y esa mujer como que eran tenían el mismo vínculo, el mismo mal. Y salió de allí y dice que le dio tanto miedo que ya nunca volvió a esa librería. Bueno, más características en común en estos relatos y estas historias de niños de ojos negros es efectivamente lo que comentabas, que suelen llevar ropa vieja. No me refiero a vieja como en el sentido de desgastada, sino que parece que sea de otra época. También comentan algo curioso, y es que aunque tienden a ser silenciosos, como solemos decir, a veces sí que entablan conversación con la persona a la que se les aparece y suelen manejar muy bien el idioma. De hecho, utilizan palabras que se asociarían más a un adulto que a un niño, como conversaciones con gran elocuencia y un vocabulario pues bastante refinado. También se comenta que si pudiéramos establecer un rango de edad, estos niños tienden a estar entre los 10 y los 14 años. Al igual que sacando media, los avistamientos se suelen producir de noche o al atardecer, pero vamos, la gran mayoría de madrugada, bien entrada la noche. Una de las teorías que comentan es el hecho de una, digamos, mezcla entre humano y alienígena, ya que, bueno, son muchas las personas que, en el caso de las mujeres, ¿no?, de haber sido no solo abducidas, sino también dicen de haber mantenido relaciones sexuales con alienígenas, ¿no?, cuando han padecido una abducción extraterrestre, ¿no? ¿Sería a lo mejor estos niños un híbrido entre un humano y un alienígena, ya que siempre se comenta que los extraterrestres experimentan, ¿no?, genéticamente con los humanos a los que secuestran? Otra posibilidad, aunque ya hemos ido comentando, era la posibilidad que tú comentabas, Yolanda, de que fueran demonios. Y fíjate, algo más, ya no solo demonios, sino incluso relacionarlo con las posesiones demoníacas. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si cogemos uno de los casos más famosos de posesiones, el caso de Annalise Michel, del cual se hizo la película El exorcismo de Emily Rose. Si vemos las fotografías de los exorcismos a los que fueron sometidas, a las que fueron sometida esta chica, en algunas ocasiones los ojos se le convertían completamente negros. Por lo tanto, el tener una ausencia de blanco en el ojo podría estar relacionado con algo diabólico. Quién sabe, ¿no? La verdad es que son muchas las teorías que sí que van más por el tema demoníaco. Y justamente a colación de lo que tú estás comentando, también hay un testimonio de una chica que es bastante católica y dice que su padre, pues cuando la maltrataba a ella y a sus hermanos, en ese momento que estaba maltratándolos, sus ojos se volvían completamente negros, y ella dice que estaba convencida que su padre estaba poseído por los demonios. Todo un misterio, ¿no?, ¿qué son realmente estos niños? A mí me gustaría preguntarte personalmente, Yolanda, de estas posibilidades: demonios, alienígenas, espíritus, vampiros o simplemente un engaño. ¿Con cuál te quedarías? Pues quitando un poquito el tema vampiros, ¿no?, porque como tú muy bien has dicho, es una idea un poquito descabellada. No sabría qué decirte, ¿no?, porque como hemos comentado, podría ser perfectamente un demonio. Tema espíritus de niños fallecidos, pues ya lo dudo un poco, ¿no?, porque el hecho de los ojos negros es lo que a mí me hace dudar que sean niños fallecidos que no han encontrado su camino y que buscan ayuda. El engaño, pues lo que comentaba, también lo encuentro un poquito más complicado, pero ya el tema experimentos gubernamentales, no sé, son temas ya muy peliagudos que quizás es mejor no meternos muchos en ello.
Y bueno, pues con esta noche terrorífica despedimos la primera temporada de Noches de Terror. Nosotros nos vamos de vacaciones, pero vamos a seguir escuchando Frecuencia Fantasma en su lugar todos los jueves, hasta que Noches de Terror regrese después del verano. Y no solo Noches de Terror, sino todo el terror, porque ya sabéis que en el canal de iVoox no solo compartimos Noches de Terror, sino que también volverá Frecuencia Fantasma. Seguiremos escuchando cómo fue aquella única temporada, pero bueno, demasiado intensa para que hubiese podido continuar. Así que volverá Frecuencia Fantasma, volverá Noches de Terror, y además también tendremos el desenlace, los 4 programas que quedaban pendientes de Expediente Amityville. Sí, vamos a decir a nuestros oyentes que van a pasar muchas más noches de terror. Silvia, muy contento de que estés también aquí con nosotros en la despedida de esta primera temporada. Ha sido un placer acompañarte durante estos programas que han sido terroríficos, pero a la vez pues muy gratificantes, y espero que les haya gustado a los oyentes, y volver a estar contigo y con todos vosotros en la próxima temporada de Noches de Terror. Y nada, recordar a los oyentes que nos pueden hacer un pequeño donativo al programa. Existe la posibilidad en iVoox de realizar un pequeño tributo, ¿no? para nosotros. Así que este otoño, preparad las calabazas, sentaros, apagar las luces y estar preparados para auténticas noches de terror. Silvia, pues te espero en la segunda temporada de Noches de Terror. Que pases un feliz verano. Igualmente, un besito a todos. Muy buenas noches, Yolanda, muchísimas gracias. Encantado de que hayas sido mi compañera programa a programa, y espero tenerte en la segunda temporada. Pues gracias a ti por darme esta oportunidad, y encantada de haber participado contigo en esta temporada de Noches de Terror y en la siguiente. Así que a todos los oyentes de Noches de Terror, además agradeceros el buen recibimiento que hemos tenido semana a semana, lo mucho que nos hacéis llegar cada día tenemos mensajes, sea en iVoox, en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias por estar ahí, por apostar por un programa nuevo, por demostrar que aún hay cosas diferentes que se pueden hacer dentro del mundo paranormal y radiofónico. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias y muy buenas noches.